En el 88, o sea 2 años después, también es el año en que muere Don Bosco. Llega en el 97, entra al Colegio Pío IX, que tenían en Buenos Aires los salesianos, y bueno, empieza a estudiar, piensen a los 11 años, y tiene alternancia entre sus estudios y las vacaciones en una estancia, en una escuela agrícola, Uribe Larrea, cerca de Buenos Aires. Bueno, hasta que prácticamente, por cuestiones de salud, piensan con la ciencia de la época que era una enfermedad propia de los indios, la tuberculosis, porque no tenían anticuerpos, así que lo envían a la Patagonia nuevamente, aquí junto al Río Negro, en 10 más tarde de Patagones, para que se recupere. Allí es compañero de otro enfermo, que es Artemide Satti, beato, rezan el rosario juntos, son alimentados por el famoso doctor Carrone, y intiman en amistad, agradecen la formación salesiana, sueñan con ser sacerdotes, y bueno, distintos caminos. Ustedes saben que los dos tenían la misma enfermedad, y Artemide Satti, por idea de salesiano, va a la Virgen, le ofrece la vida, y que si se cura va a quedar como enfermero, a atender enfermos en ese hospital. Dicho y hecho, es sanado por la Virgen y está 40 o 50 años en el hospital atendiendo enfermos, una vida de santidad extraordinaria también, hermosa la vida de él. En cambio, Ceferino, que está un tiempo ahí, soñando con ser ya sacerdote, digamos, como no mejora, y Juan Cagliero, el primer obispo salesiano, debe partir a Italia, piensan que quizás llevándole a Italia los aires europeos lo curarían, pero bueno, así que en 1904 parten a Italia. Allí tiene unos meses de estudio en Turín, conoce a Don Rúa, se emociona ante la tumba de Don Bosco, participa en el momento cuando reconocen los restos y trasladan los restos de Don Bosco, y bueno, estudia un tiempo ahí, después se traslada a Roma, donde tiene para él los momentos más hermosos de su vida, y visitan al Papa San Pío X, el encuentro de Ceferino con el grupo de salesianos. Se retira a Frascati, donde continúa los estudios, pero ya la enfermedad lo empieza a minar, y prácticamente termina su vida en la isla Tiberina, en el hospital de los Pater Bene Fratelli, hospitalario de San Juan de Dios, y muere prácticamente solo ahí, acompañado del obispo Cagliero, a quien amaba tanto, en soledad. Y bueno, así que se apaga su vida en mayo de 1905. Bueno, es hijo de Manuel Namuncurá, nieto de Calfucurá, el terrible emperador de las Pampas, y su mamá es Rosario Burgos, una cautiva chilena, que cautiva a Manuel Namuncurá, uno de sus varones. Bueno, tiene varios hermanos, 11 o 12 hermanos. Saben que el papá tenía por lo menos 3 mujeres, pero 5 más se supone que ha tenido. Así que bueno, un poquito esta es la síntesis de la vida de Ceferino. Esa no es una vida sencilla. Bueno, digamos, rodeando a Ceferino, partiendo de lo que decía el padre Ramiro, se va tejiendo un mundo de sueños, podríamos decir así. Sueños que comienzan en la mente de Pío IX. Ya él, cuando vino en la famosa expedición que bajo el gobierno de Rivadavia pasó, queriendo establecer relaciones diplomáticas con Argentina, no pudo hacerlo, con Chile sí,
conoce Pío IX toda la pampa nuestra y se llevó eso a Europa y siempre soñó con misionar, con enviar misioneros para esta tierra. Cuando Don Bosco sueña con esto, porque Don Bosco tiene un sueño y tiene deseos misioneros, pero se concretan en un sueño en donde ve una extensión de tierra limitada en el horizonte por unas montañas, y Don Bosco trata de hallar geográficamente ese lugar, lo busca en Australia, en África, hasta que después con estudios y por hechos que se le van apareciendo lo localiza en Patagonia. Así que, diríamos, eso comienza mucho tiempo antes, pero el sueño de Don Bosco, como sabemos, es un sueño de santidad, o sea, quiere la Patagonia para establecer sus colegios, recibir a los indígenas y hacerlos crecer en santidad. O sea, reproducir un poco la experiencia que había tenido él en Santo Domingo Sabio, allá en Turín. Bueno, hablemos un poquitito de la personalidad de él, de Ceferino. O sea, cómo era él, ¿no? Les doy texto porque muestran compañeros de él que van hablando. Paseamos juntos por los patios del oratorio en amena conversación. No pude olvidar la grata impresión que dejó en mi alma este buen joven. Rostro alegre, que reflejaba la serenidad del alma, porte y ademán culto, como en el mejor educado. Su conversación impregnada de santa unción manifestaba desde ya sus nobles ideales hacia la futura misión que ansiaba ejercer entre la gente de su raza. Un corazón desbordante de gratitud para con los superiores salesianos dejaba entrever de cuántas delicadezas era capaz. A mi mente acudió entonces el recuerdo de Domingo Sabio y le dije para mí, ¿no será este joven un nuevo timbre de gloria para la obra de Don Bosco? Bueno, este es un testimonio del padre José Reineri, que era inspector salesiano y se encontró en Turín con Ceferino. Era un muchacho de mediana estatura, de tez morena, sereno en su porte, modesto en su andar, mirar y hablar, más bien de pocas palabras y de trato sencillo y benévolo. En sus grandes ojos, que aparecen en la foto, ingenuos y limpios, había una sonrisa luminosa e infantil. Por ella asomaba el alma de una raza que vivía su infancia espiritual. Su carita, tocada de melancolía atávica, no te lo conocía. Cuando Ceferino había terminado el aseo matutino, que lo hacía rápido y bien en el colegio, se quedaba de pie junto al lecho, sonriendo a los compañeros que pasaban junto a él. Todos testimonios, ¿no? Yo lo he conocido y recuerdo la grata impresión que me dejaba el verlo en el patio de Viedma, jugando con sus compañeros, siempre risueño, compuesto y alegre. Por eso yo digo que hay una injusticia en todos los trabajos, inclusive de los salesianos, y muy poco se refieren o trabajan el tema de la madre. Mucho de esta impresión, muchos van a decir, no parecía un indio, me parece que viene por la parte blanca, por la parte de la madre, Rosario Burgos, o sea que en la sangre le pasa inclusive físicamente una belleza, y en la inteligencia, en los modales, le pasa la parte de cultura blanca. Inclusive los salesianos lo presentan, me parece por una cuestión apologética, como el gran indio, pero solamente, y la madre casi queda como relegada en esos escritos. Era un joven de unos 19 años, me equivoco acá, un patagón fornido, de porte calvo y de mirada viva e ingenua. Él, ustedes saben que era araucano, era de la tribu o de la parcialidad boroga, como ustedes dicen, como escucharon, el padre, su abuelo, había lanceado al antiguo cacique y se había tomado la jefatura de estas tribus que habitaban la Pampa.
Desde que lo vi me impresiona su calma, su mirada ingenua, profunda, que trasuntaba muchos pensamientos no expresados. Los indios eran, más vale, taciturnos, encerrados. Era evidente en la serenidad de su mirada y en la compostura de todos sus actos que la pureza era el sello de su santidad. Sonríe con los ojos, decían los compañeros. Y decían la verdad. A Ceferino no lo vi nunca sonreír con los labios, porque siempre mostraba una actitud de seriedad, casi de tristeza. Yo pienso que se mostraba en él también tantos sucesos de violencia, de hambre, de locura, de corrupción inclusive que traía su raza, ¿no? Y por eso es notable cómo va a sufrir la soledad. Piensen que a los 11 años se va y no vuelve más a su tribu. Después, cuando estaba creciendo el Pío IX, lo arrancan y lo mandan a Viedma. De ahí lo arrancan y lo mandan a Europa. Cuando está en Turín, más o menos en el ambiente de Don Bosco, de María Auxiliadora, lo arrancan, lo mandan a Roma, Frascati termina solo, muriendo en una cama de un hospital de Europa. O sea, Dios lo podó, pero a mano poder, ¿no? Pero cuando alzaba la cabeza habitualmente baja, en señal de humildad, la sonrisa brillaba en sus ojos. Mis contactos con él fueron pocos, no le voy haciendo referencia aquí en el testimonio. Mis contactos con él fueron pocos, no era la verdad un elemento al que los asistentes tuvieran que estar vigilando, era ejemplar en todo. Recuerdo bien su figura, cabellera negrísima y tupida, cuerpo bien fornido, que eran medio petizones, su papá y su abuelo eran bien fornidos, bien puestos, cuerpo bien fornido, cara amplia, bellísimos y grandes ojos luminosos, porte compuesto, voz velada, tímida, parecía un tipo perfecto de lo que debe ser un novicio fervoroso. Fue el hijo, otro testimonio, fue el hijo más obediente, más inteligente. Hay un testimonio, un análisis psicológico, grafológico de su carta. Dice que es el doctor Edmundo Bahamonte, en estudio de su personalidad. Dice, en el orden intelectual se observa claridad mental y de las ideas. Agilidad mental es de tipo medio, con un exceso en la capacidad de análisis en detrimento del poder de síntesis. Volvemos al testimonio. Fue el hijo más obediente, más inteligente, más virtuoso y más dotado de bellas prendas personales. Su semblante, aunque por el color de la tez se revelaba el tipo indígena, tenía facciones caucásicas. Frente ancha, mirada inteligente, nariz proporcionada, labios regulares, cara más bien ovalada, delgado de la persona, altura mediana, en conjunto de aspecto agradable y atrayente. Bueno, hay muchos testimonios. A ver, la frente bronceada, para que lo vayan pintando en su interior, la frente bronceada, los cabellos brillantes y lacios, me revelaron inmediatamente al hijo legítimo de las Pampas, el indio de pura raza americana. Desde hacía muchos años había él abandonado las costumbres de los mayores. Fuera de las facciones indígenas, el príncipe Namuncurá se me presenta en todo un joven bien educado. Tuve la impresión de que posee clara inteligencia, de hecho sacó varios premios en catecismo, otro año salió primero en todas las clasificaciones de su curso, siempre sacó 10 y el primer puesto en conducta. Bueno, no se sabe si la sucinta respuesta, bueno, porque en Roma, cuando cayó, en Turín y en Roma, los diarios se le abalanzaron, porque llegaba el hijo del gran emperador de las Pampas, Argentina. Era toda una película que se hacían los europeos. Así que reportajes, fotos, esto, aquello, y le hicieron muchas preguntas para ver el grado de inteligencia o de cultura. Así que le preguntaron, un reportaje, por ejemplo, se le propuso, si Dios es puro espíritu, ¿cómo ha podido crear la materia? En Turín, ¿viste? Y respondió él,
Dios es omnipotente. Bueno. No se sabe si esta sucinta respuesta en sustancia agotaba el problema, satisfizo al inquisidor. Pero lo cierto es que todos admiraban el garbo, la gentileza y la amable bondad del abogado. O sea, a poquito tiempo de conocerlo, todos sentían atracción en una personalidad amable, dulce. Le gustaba, jugar, le gustaba compartir. Con qué ganas reía cuando oía contar algún chiste. Se veía por esos ojos que reía de puro gusto. Cuán bella debía ser su alma. Su inocencia saltaba fuera de sus ojos. No había ni semejanza con su otro hermano, dice. Un poquito avalando eso, ¿no? La otra vez decía, no tenía un puro indio, dice. Bueno. En fin, ya después les voy a dar todo esto fotocopiado para que lo gocen, porque realmente es asombroso Seferino. Uno se enamora de él leyendo los testimonios, ¿no? Bueno, era un natural tranquilo, aunque era descendiente de estos que no eran tan tranquilos, sin embargo, era sereno. También el papá era así, a no ser que estuviese en guerra. Le gustaba dialogar, charlar, eran muy amables. Cuando llegaban los salesianos los invitaba a comer, le gustaba charlar. Cuando el papá iba al Pío Nono, se le rodeaban los chiquillos que le llamaban la atención porque vestía de coronel, pero además la chaqueta no le coincidía con el birrete, o sea, le habían vestido medio así cuando se entregó para darle un título. Pero bueno, y los chiquillos le rodeaban y le llamaban la atención la pinta de indio, ¿no? Pero a él le gustaba dialogar, le gustaba charlar, muy amable. Natural tranquilo. Por ejemplo, con los animalitos, de paso para ese puesto, cuenta uno, noté el atractivo que le producían los corderitos, a los que observaba con infantil fricción. En los paseos de los niños, estos se divertían cazando con ondas o boleadoras. Noté que Seferino, lo oí lamentarse, se condolía con lástima de los pajaritos heridos. Fíjense que el abuelo de él y el papá se notaba que era de corazón sensible al dolor, aun cuando se tratara de ser irracionales. Su buen corazón se revelaba también en el trato cariñoso con un perro de la escuela llamado Tigre, que era sumamente útil y servicial a los alumnos. Noté que a Seferino le tenía un cariño especial, pagando instintivamente el que le tenía el chico. Bueno, anécdotas. Paseando a pie por los potreros nos atropelló una manada de novillos. Como es de suponer, no supimos hacer otra cosa que echar a correr, pero a Namucurá no le faltó tino como a nosotros, y en lugar de escapar corrió hacia los novillos gritando y agitando para espantarlos. Pero aunque era tranquilo, no le faltaba garra para apasionarse de lo bueno. Y precisamente en los colegios salesianos con esa formación antigua de presentar grupos para que luchen, cosa que ya gracias a Dios estamos olvidando, Seferino participaba de esto. Éramos en clase los dos más grandes enemigos. Habíamos formado dos bandos contendores, Roma y Cartago, y alguna vez presidía uno yo y otro él. Defendíamos a capa y espada nuestra bandera para impedir que permaneciera encadenada toda una semana. Recuerdo como si fuera hoy, estoy hablando de hace 47 años, los certámenes catequísticos, donde muchas veces quedábamos solos para definir el ganador. Era una lucha terrible. El ganador encadenaba la bandera perdedora. Muchísimas veces Seferino encadenaba la nuestra con gran dolor para nosotros. He de notar que cuando perdía, se conformaba y era el primero en felicitarme. Hasta en esto era un santo y un caballero, un buen perdedor. Tenía heredado de su padre el natural instinto del liderazgo. Inmediatamente se imponía. Una mezcla de suavidad
de silencio, pero en los colegios o en las aulas o los grupos donde entraba, inmediatamente captaba el liderazgo del grupo. Bueno, durante este tiempo recibí ejemplos de piedad y muy a menudo dábanos avisos y consejos, tanto que al hablar con mis compañeros yo lo llamaba mi consejero, y de ahí que poco a poco le quedase el sobrenombre de consejero, pero a pesar de eso nadie se molestaba al ser avisado y siempre guardábamos respeto hacia él. Le gustaban los juegos. Su juego predilecto, ¿cuál era? La pelota vasca. Su mayor delicia era poder jugar con algún asistente, pues la mayor parte de las veces salía ganando. Era muy hábil. Otra vez se jugaba la mancha cruzada o la bandera o el rescate. Se enloquecía cuando veía un arco y una flecha. Ha llegado de la Tierra del Fuego el padre José María Beauvoir. Cuenta cosas de los indios y muestra, entre otros objetos, arcos y flechas. Seferino, al verlos, se enloquece por manejarlos. El padre vacila en prestárselo, pero al fin consciente. Seferino dice que va a tirar hacia el cielo y que la flecha caerá en el mismo sitio donde él está. Sale la flecha hacia lo alto, se detiene y luego baja para caer en el punto que ha fijado Seferino. Los aplausos lo saludan como un héroe y cada vez que tira, donde pone el ojo, se clava la flecha. Una de las diversiones preferidas que favorecía la abundancia de sauces y de mimbres era la preparación de arcos y flechas y el tiro al blanco. Seferino estaba en su elemento. Más de una vez se prestaba para repetir entre los compañeros que se lo pedían sus rezos en indio y sus cantitos y bailecitos nativos. Y por ahí se ponía a bailar y a saltar y a cantar con los salesianos. Bueno. Otra faceta impresionante en él es el tesón y la disciplina con que se manejaba. Impresionante, como un milagro realmente asombroso de la gracia, porque hay que pensar de dónde venía él. Porque si uno compara, muchos lo comparan con Domingo Sabio, pero Domingo Sabio venía de cultura europea, de familia buena. Este era un salvaje que se crió hasta los 11 años, boleando choy y haciendo las cosas de indio, sin ninguna, a no ser el bautismo y algunos elementos rudimentarios de la fe. Y después, de entrado a los colegios, cómo absorbe, como una esponja, todo esto, no solamente lo absorbe, lo madura y llega a la santidad. Cuenta un compañero de él, el padre Domingo Pérez: me senté con él en el mismo banco por una temporada en el estudio y en el banco vecino en la clase. Pude así observar la meticulosidad y concentración que ponía en efectuar sus deberes, especialmente en las traducciones del latín y al latín. Se notaba que le costaba mucho trabajo. Aun cuando se le atravesaban dificultades, no se permitía en manera alguna consultar con sus compañeros para no quebrantar el silencio, y rara vez las manifestaba en los intermedios, tal vez creyendo que no le era lícito solicitar ayuda en el deber. Luego, en las correcciones al día siguiente que recibía con manifiesto interés, concentraba todas sus facultades para evitar que le fueran repetidas. En general parece que ya tenía esta convicción, que un error no debe repetirse 2 veces. Debo advertir que si bien es cierto que Seferino no descollaba por su inteligencia, la suplía con su voluntad férrea para el estudio. Era, digo, sumamente aplicado, con noción exacta del cumplimiento de todos los deberes propios de su edad. Bueno. Cuando había que repasar las lecciones, Seferino se concentraba tanto que parecía que no estaba en la clase. Se notaba solamente por su tosecita que le venía la enfermedad. Bueno. Bueno, dejemos esto y vamos a lo más lindo, que es, yo lo he titulado sus amores, lo que él más amaba. Bueno, entra al colegio salesiano, los salesianos le dan esa formación estupenda de aquellos tiempos, y el primer amor que él recibe y le asombra y le apasiona
es la Eucaristía. Cuando descubre que Jesús está en la Eucaristía, el momento libre que tenía, iba como un imán allá, ¿no? Y bueno, los testimonios son súper abundantes y hermosísimos. Edificó a todos con la diligencia empleada en prepararse a la primera confesión y poco después a la primera comunión. El fervor con que recibió estos sacramentos le quedó impreso en la persona, dándole una expresión casi de ángel. Varios dan testimonio de esto, de cómo se transformó físicamente, y ayudándolo a destacarse indefectiblemente entre sus compañeros por su piedad, diligencia y conducta ejemplar. Después de la Santa Comunión parecía un ángel que sobrevolase el piso de la capilla. Otro testimonio, era el alumno que más frecuentaba la Santa Comunión. Uno de sus días más hermosos fue cuando se le permitió hacerlo con más frecuencia. Recuerdo perfectamente cuán perseverante era en acudir a ayudar a misa que el padre Francisco de Siré celebraba temprano a las 5 en verano y en invierno. Escribe en una carta, en Viedma me han confiado, esto es muy lindo leerlo en el trasfondo, porque todos los compañeros de él pueden seguir el noviciado o estudiar para sacerdote en Carmen de Patagones, y él queda solo en Viedma, y es tanta la soledad que cuando se va a separar de los compañeros casi se quiebra o se quebró, pero inmediatamente le dan el oficio de sacristán. Entonces escribe, en Viedma me han confiado el dulce cargo de sacristán del colegio, oficio verdaderamente envidiable, porque es tan hermoso estar cerca de Jesús, prisionero de amor en el santo tabernáculo. Otro testimonio. Para ubicarse un poquito, ¿eso más o menos a qué edad lo hace? Y bueno, él ya... Y él en el 11 está unos 3 o 4 años, así que 14, 15. No digo porque ¿sí? Expresar esas cosas a los 2 o 3 años, claro, convertido, eso es impresionante. Sí. De hecho dice, mi óptimo confesor me ha permitido la comunión cotidiana y yo trato de hacerla fervorosamente. Si ahora gusto la dulzura del amor de Jesús, lo debo a usted, amadísimo don Juan, que inspirando en mi pobre corazón el amor a la Virgen, me condujo, sin que yo me diese cuenta, a conocer y amar a Jesús. Son muchísimos testimonios, pero vamos investigando, ¿no? En los cuadernitos, donde iba escribiendo, ponían las márgenes pequeñas oraciones, por ejemplo, viva Jesús, o Señor, todo esto por tu amor. La noche del Jueves Santo de 1904, soñó que Jesús le decía, ven conmigo, ven. Cuando se despertó, tenía una estampita que él amaba mucho de la Eucaristía. Soñó con esa estampita, justo cuando se despierta lo encuentra él. Bueno, su apostolado su gozo era llevar gente al sagrario. Ustedes saben que tenían la costumbre los salesianos de las visitas. Así que él tenía un recreo, las visitas. Y siempre enganchaba a alguno, pero lo hacía con tanta gracia que no caía pesado, no, de nuevo, no. Y no podía resistirte, dicen los testimonios, a visitar a Jesús con Ceferino. Muchas veces la llegada de los aspirantes de Bernal sorprendía a Ceferino en su habitual apostolado de llevar niños a los pies de la Santa Eucaristía. Nunca resultaba cargoso en su invitación. A la vuelta, al llegar a la escuela, él corría a visitar a Jesús en la capilla y no estaba contento hasta que yo no lo acompañara. Durante el día se prestaba de buen grado a limpiar la capilla y el altar e ir a juntar flores al jardín para los nichos del Sagrado Corazón y de María Auxiliadora. Quería a toda costa aprender a ayudar a misa. 2 veces la ayudó conmigo. Sentía mucho no poder comulgar, pues aún no había hecho la primera comunión. Otro testimonio. Pocas palabritas al oído de alguno de los antiguos amiguitos, una invitación a otro, una sonrisa muy significativa para un tercero, que ya sabía interpretar ese su lenguaje, y él ahí cruzar el patio, llevando un racimo de compañeros a la iglesia. Cómo nos impresionaba el apostolado de aquel indiecito estudiante desarrollado entre civilizados, y lo que es más,
entre aspirantes al sacerdocio. Después de una breve visita al Santísimo Sacramento y un saludito a María Auxiliadora, frente a ese gran cuadro de Bernal, salía Ceferino de la iglesia para seguir esparciendo alegría. Está de más decir el interés que demostró siempre por los pequeños quehaceres de la capilla. Jamás vi apagada la lamparilla del Santísimo Sacramento u olvidado de guardar los ornamentos de la misa. Cada uno se pone el poncho, sí. Prefería disponerlo todo él mismo. Admiré su solicitud de que estuviera todo limpio, arreglado el altar. Y como yo atendía también el pequeño clero de los estudiantes, allí también tuve contacto con él. Bueno. Más de una vez en el patio, en una parte de sus entusiastas juegos, se me acercaba y señalándome una de las ventanas de la capilla próxima al altar, me decía: allí se ve la lamparita de Jesús. Y comprendí que más de una vez dejaba de intento semiabierto el postigo de la ventana para poder mirar el sagrario durante el recreo a través de la lamparilla. Y no que lo hiciera por rebuscamiento, por hacerse observar, sino casi para elevarme a mí también hacia Jesús. Bueno. Se lo veía hincado delante de su altar, orando con devoción. Frecuentemente durante las horas de recreo, después del mediodía, hallábamos a Ceferino en la capilla de Monseñor, arrodillado frente al altar y ensimismado ante la lamparita votiva. Más de una vez, al observar que llegábamos a él, nos invitó a acompañarle en sus oraciones por el éxito de la misión que el padre Milanesio llevaba entre la gente de sus tribus. En el viaje que hicieron a Europa, con los salesianos, hacía con los salesianos todas sus prácticas de piedad, preparaba el altar, ayudaba a casi todas las misas y se prestaba para cualquier servicio. En el viaje que lo llevó a Europa, entre salesianos y no salesianos eran más de 20 sacerdotes, y en ese tiempo no se concelebraba. Así que Ceferino no se perdía ni una misa. Bueno, acá está el texto, lo cuenta mi compañero, dice: anoche, le cuenta Ceferino, jueves santo de 1904, descansaba tranquilamente, cuando de pronto escuché una voz que repetidamente me llamaba diciendo: ven conmigo, ven. Sorprendióme no ver a persona alguna junto a mi cama al despertar, hallando entre mis manos una estampita de la Santísima Eucaristía que acostumbro colocar siempre dentro de la funda de la almohada, y al besarla parecióme escuchar nuevamente ese insistente llamado. Bueno. Los salesianos aprovechaban las cartas de Ceferino, porque trasuntaban este amor a la Eucaristía, y las leían en las buenas noches. Se editaban en el boletín salesiano para todas las casas, y la aprovechaban para que copiaran los niños la devoción que se mostraba en Ceferino. Bueno. Agradecía el bautismo de una manera extraordinaria, o sea, la gracia del bautismo, la felicidad de haber recibido el bautismo, lo cuentan varios salesianos. Cuenta uno, cuando estuvo en Italia, lo pusieron a mi lado en el refectorio y me dejó una impresión imborrable de su espíritu de fe y de su vida piadosa. Hablaba poco, pero a las preguntas que le hacíamos nosotros los clérigos salesianos, alumnos de la Pontificia Universidad Gregoriana, respecto de su origen y sobre sus padres, respondía siempre: soy cristiano. Bueno. Otro amor de él era la Virgen.
la Virgen, junto a la Eucaristía, ¿no? Alma enamorada de Dios y de la Virgen Santísima. Se deleitaba sobremanera cantando devotamente las alabanzas en su honor. Grande dicha era para él el cantar las partes a solo en las alabanzas. Tenía muy buena voz, recibió premios por canto, participaba del coro y muchas veces hacía de solista. Cuenta él en una carta: fui al santuario de María Auxiliadora y recé a la Santísima Virgen por todos. Y en ese lugar también me saltaron las lágrimas y casi todas las veces que voy me sucede lo mismo. Ah, mi amado Padre, durante las funciones sagradas, qué paraíso es este santuario de la Virgen. En las largas noches de insomnio, agitado y sacudido por la tos implacable en el hospital, se sentaba en la cama y besaba y volvía a besar la medalla de María Auxiliadora y musitaba las más ardientes jaculatorias. Entre los juegos que practicábamos, uno de los favoritos era la construcción de buquecitos, con los que nos entreteníamos en la quinta o en la orilla del río. A uno de sus buquecitos Seferino le puso el nombre de Goleta María Auxiliadora. Cuentan cuando él está en Vierma y pasa a Carmen de Patagones, que lleva una imagencita y la deja en el patio. Precedidos por el padre Barchina, nos instalamos en el antiguo colegio de las hermanas. Con nosotros vino también Seferino, quien quiso traer él mismo una pequeña estatua de María Auxiliadora que fue colocada en el patio embaldosado, bajo un pequeño pórtico. Por muchos años recibió el saludo de los aspirantes al finalizar los recreos largos. Él temió mucho, se le presentó como una tentación y la pudo vencer. El papá quería llevarlo, y ya el papá vivía en San Ignacio, acá en Neuquén, se había trasladado de Chilpan a Neuquén, y lo quería llevar a Seferino para que visitara y de paso dejarlo como lenguará quizás. Y Seferino se dio cuenta de que era una tentación, de que podía caer en pecado viviendo quizá entre los suyos, en donde no había costumbres tan cristianas como en el Pío IX. Porque tengo gran necesidad de santas oraciones, mi querido don Juan. Dentro de poco deberé ir a mi casa, y quién sabe cuántos asaltos me dará el demonio para hacerme caer en sus manos y precipitarme luego de precipicio en precipicio. Mas si usted ruega por mí a la querida Madre María, ella ciertamente me salvará. No permitirá que yo, siendo su hijo, pase a ser esclavo de Satanás, que es el más acérrimo enemigo. Bueno. Fui al santuario de María Auxiliadora. Cuando llegó y vio el cuadro original, digamos, que mandó pintar Don Bosco en Turín, fui al santuario de María Auxiliadora y recé a la Santísima Virgen por todos. En este santo lugar también me saltaron las lágrimas. El 15, fiesta de la Asunción de nuestra Madre, la sagrada función de la tarde parecía un verdadero paraíso terrestre. Bueno. Me llamó la atención su especial devoción a la Virgen. Todos los días en los recreos, antes de salir para la ciudad, en Italia, y al regreso, pero siempre iba al altar mayor a rezar, y cuando se quería dar con él indefectiblemente, se lo encontraba en la iglesia, de hinojos y recogido en la balaustrada. Un día yo regresaba a Balsariche. Había ido por un asunto relacionado con un vocabulario araucano del padre Milanesio, que el padre Minguzi, director de Boletín Salesiano, no quería imprimir porque decía que era una tontería. Fui a la iglesia y lo saqué de allí diciéndole que de tanto rezar iba a fastidiar a Dios, a la Virgen, a los santos, que esto tenía que aprender a otros más necesitados que él. No me dijo ni una palabra. Hizo una profunda genuflexión y me siguió pasando por la puerta central del santuario. Una vez en la calle, con una sencillez de niño, me dijo que estaría gustoso todo el día a los pies de María. Pero como yo no era de su parecer y no abrigaba deseos semejantes a los suyos, le dije que para mí sería un fastidio estar siempre en la iglesia y que me aburriría.
Él entonces, mirándome con extrañeza mezclada con afán, me dijo que en el paraíso estaríamos siempre contemplando a Dios, a la Virgen, a Don Bosco, y que él mucho deseaba que eso fuera muy pronto. Bueno, me preguntó luego mi parecer, yo repliqué que para mí deseaba vivir todavía un poquito más de tiempo y que el paraíso no me preocupaba tanto. Bueno. Al ver tantos campanarios dedicados a María, porque en el viaje estaba extasiado, lo hicieron una parte en barco por las costas del sur de Francia hasta Turín, sur de Francia, y llegando a Turín, veía los pueblitos, los campanarios. Al ver tantos campanarios dedicados a María, yo exclamaba dentro de mí: ¿cuándo será el día en que también mis tierras patagónicas, de la Pampa a los Andes, se vean sembradas de iglesias y capillas que canten la gloria de la Virgen? Oh, quiera el corazón sacratísimo de Jesús y la maternal bondad de la purísima Concepción Inmaculada bendecirme y tomarme bajo sus mantos seguros, ayudándome en mis estudios, dándome salud, santidad y sabiduría. Bueno, por supuesto su extensión, o sea, todo lo que era, es como, realmente vive asombrado de lo que le fue dado, la fe, el amor a la Eucaristía, a la Virgen, y se notan los sacramentales, en las cosas más pequeñas que tengan relación con Dios. Cuando los compañeros cuentan, cuando estaba en el estudio no pasaba 5 minutos sin que el indiecito besara un crucifijo que tenía siempre delante y le oía pronunciar jaculatorias. En Carmen de Patagones, Ceferino, arreglados sus libros en el cajón, tomó también él una estampa de la Virgen y una del Sagrado Corazón que las puso delante y comenzó a estudiar. Testimonio diverso, ¿no? Con una caja de mariposas, de las que se usan para la lámpara del sagrario, formó el pedestal de un hermoso crucifijo, regalo de Monseñor Cagliero, y con las 2 estampas formó un pequeño altarcito sobre el banco. Me llamaba la atención que besaba el crucifijo y las estampas con demasiada frecuencia, y pareciéndome exagerado, comencé a reírme de su devoción. ¿Por qué te ríes?, me preguntó una vez, poniéndose el dedo sobre los labios como para indicarme que debía hacer silencio. El padre Genaro, que vio eso, me llamó al orden, diciéndome que debía seguir su ejemplo en vez de reírme. Dice otro: oh, si la Patagonia tuviera tantas iglesias como aquí, sería el más feliz de todos. Pensemos todo el indigenismo. Me recomendó que no dejara, esto es hermoso, porque cuando estaba muriendo, ya los últimos días, en el hospital en Roma, a un enfermero le dijo, me recomendó que no dejara faltar el líquido en la pileta de agua bendita, así como otras veces me había recomendado amablemente de hacer bien la genuflexión. En el dormitorio de San Luis lo tuve vecino de celda, siempre tan modesto, tan limpito, tan rápido en su arreglo personal, su camita sin una arruga. Pensemos en nosotros, ¿no? Cuando no rezaba sus santitos simétricamente dispuestos sobre la blanca colcha, se estaba derechito al pie de la cama, como montando guardia al pequeño santuario, sonriendo a los compañeros que pasaban. Su modo de hacer la señal de la cruz antes y después de la comida era siempre pausado, sin apuro, acompañando el movimiento de las manos con las palabras. Nos llamó la atención. Era una mañana de 1903. Yo subía por la escalera que va al estudio menor del Colegio Pío IX y Ceferino bajaba hacia la cripta. Al verme con su modo afable me sonreía, se acercaba y me ofrece una imagen de San Luis Gonzaga. Luego se entretiene hablándome de la bondad de Dios, de la frecuencia de los santos sacramentos, de los consuelos que produce la divina gracia en los que la poseen. En fin, me hizo un fervoroso sermoncito que me llenó el alma. Luego lo acompañé a la iglesia, admirando su recogimiento, piedad y fervor. Bueno, después, el amor a las almas del purgatorio. Escribía recomendando que había que amar y que le publicaran en el boletín salesiano las gracias y las protecciones
que había recibido de las almas del purgatorio. El amor a San José. Bueno. Cuando estaba en el estudio, otro testimonio, no pasaba 5 minutos sin que el indiecito besara un crucifijo que tenía delante. Y esto lo hacía con naturalidad, sin afectación, y nunca nadie se atrevió a censurarlo. Cuando terminábamos algún trabajo en la sacristía, lo invitaba a rezar el rosario, dice un colaborador salesiano, y él accedía gustosamente. Veces hubo en que, sin mostrar el fastidio propio de la juventud, Ceferino me acompañó en el rezo de los 15 misterios. Bueno. Firmaba y ponía las iniciales Jesús y María, viva Jesús, viva María, viva Jesús, María y José. Bueno, después se asombraba de cómo no solamente los chicos del colegio, sino muchos salesianos hacían la señal de la cruz o la genuflexión. Y en otra oportunidad, al regreso de Balsáliche, me dijo que había visto en aquel colegio, en el Martineto y también en San Juan Evangelista, y más todavía en el oratorio, a muchos salesianos, niños y también sacerdotes que hacían horriblemente mal la señal de la cruz. Pensemos que él gozaba de eso porque no lo había tenido durante años. Y decía, qué lástima, la primera señal del cristiano, la que representa el misterio de la pasión y muerte de Jesucristo, hacerla tal mal, no solo por cristianos, sino por religiosos, hijos queridos de Dios. Hacerla peor que los turcos y cismáticos. Luego decía con énfasis, yo la haré muchas veces y para reparar a los que las hacen mal y como un garabato cualquiera, imitando al demonio que la hace por despecho, por haber sido vana para él la redención. Bueno, está buenísimo. Bueno, otro amor muy grande de él es el amor al Papa. El amor al Papa, por eso se le adelantó el cielo cuando él le besa el anillo al Papa, cuando el Papa lo levanta, lo abraza, y él le regala un quillango, poncho, tejido, y el Papa después lo llama aparte y le regala una medalla en su escritorio. El amor al Papa, el agradecimiento sobre todo que tenía a Pío IX porque había enviado los primeros salesianos a sus tribus. Recuerdo la conmoción del Santo Padre cuando nuestro Ceferino, rodeado de sus superiores, se hallaba en la sala del trono pontificio, a la augusta presencia del Papa. Con voz trémula pero segura, leía en buen italiano su bella dedicatoria llena de fe y amor y ternura hacia el vicario de Jesucristo. Y le escribe al Papa una carta contándole de ese hecho, ¿no? Oh, mi amado Padre, si hubiera estado presente en ese momento, hubiera podido comprender la bondad del Santo Padre. A ninguno dio a besar el pie, a todos uno por uno la mano veneranda. A mí me llenó de caricias. Oh, qué amable el santo anciano del Vaticano. Bueno, y cuento el relato cuando hace el discursito delante del Papa. He aquí las palabras del Padre Santo. Bueno, hijo mío, te doy gracias por lo bien que hablas del vicario de Cristo. Quiera el Señor que puedas poner en práctica todo lo que en él dices, de convertir a todos tus hermanos de la Patagonia en Jesucristo. Y yo a este fin te doy de todo corazón mi apostólica bendición. Di a tu papá que el Santo Padre lo bendice a él, a toda su familia y a toda la gente que está en su poder. Dios te bendiga, hijo mío. De hecho, le va a mandar tarjetas postales a su mamá y a su papá con la foto, con la imagen del Papa, presentándole la bendición. Bueno.
le dice, bueno, le manda a otros también, en fin. Otro amor de él es que soñaba con ser misionero, con ser sacerdote salesiano. Soñaba con eso. Su deseo era de ser misionero, cual celoso salesiano cooperar con ellos un día a la predicación del Santo Evangelio. Invocaba del Santo Padre una bendición particular para sí, para sus padres y hermanos, concluyendo con el deseo de ser él también misionero apostólico, con el fin de cooperar a la conversión de toda su gente y al incremento de nuestra santa religión para la salvación eterna de sus paisanos en la vasta y lejana Patagonia. Escribía: qué dicha la de poder llegar a ser sacerdote. Entonces volvería a mis tierras a enseñar a tantos paisanos míos a conocer y amar a Dios. Algún día, cuando sea grande, también le ayudaré a Monseñor Cagliero a convertir indios. Los pobres que están allí no saben que hay Dios, no saben que Jesucristo derramó su sangre para salvarlos. Yo tampoco lo sabía que había Dios cuando vine, pues entonces debemos rezar por ellos para que se salven. Bueno. Pertenecía a todas las congregaciones que había en el colegio. Las congregaciones eran como grupitos, ¿no? Por ejemplo, del Santísimo, de San Luis Gonzaga, de catequesis. Su deseo de ser sacerdote se expresaba en meterse en todos los grupos apostólicos. Bueno. Una cosa notable es la cantidad de sacerdotes que salen de su camada. Su irresistible inclinación al sacerdocio, que germinara en su corazón desde que traspusiera los umbrales del Pío IX, lo llevó a alistarse en el pequeño clero, semillero de futuros levitas. Anamunkurá, en mérito a sus oraciones y a las bellas cualidades de su alma grande e ingenua, parece que el Señor se dignó dispensar sus beneficios sobre los componentes del cuarto y sexto grado de 1901 y 1902, en aquella edad de dulces y embelezadores encantos. Y el elenco del colegio registra los nombres de 6 sacerdotes de dichos cursos, los cuales siguieron la ruta del sacerdocio. Uno de ellos, que llegó a sacerdote, dice que ellos pudieron ser sacerdotes en mérito a las oraciones y a las bellas cualidades del alma de Seferino. Bueno. En su devocionario, un librito como sería ahora Solo Dios Basta, que llevaba siempre consigo, le di una estampa de la Santísima Virgen María con una oración escrita por él, de puño y letra, en la que le pedía la gracia de llegar a ser sacerdote para salvar a sus paisanos. Bueno. En uno de los frecuentes paseos que hacían los chicos a la quinta, uno de los estudiantes, Francisco de Salvo, narra que le llamó la atención el gusto que tenía por cabalgar. Jineteaba el primer caballo que encontraba. En un alfalfar de varias hectáreas de extensión, lo vio hacer piruetas sobre el caballo y algunos ejercicios de acrobacia que asombraron a todos. Cuando echó pie a tierra, Francisco le preguntó, creyendo que la respuesta iba a ratificar su placer por la equitación: ¿qué es lo que más te gusta, Seferino? Ser sacerdote, replicó sin pestañear. Quiero ser misionero, esto para los indigenistas, ¿no? Quiero ser misionero salesiano para evangelizar a los niños. Y a nuestras preguntas sobre lo que ansiaba para su porvenir añadía que su mayor dicha sería poder proseguir la acción apostólica entre la indiada de la Patagonia que realizaba el padre Domingo Milanesio, hablándoles en su propio idioma. Bueno, así que hay muchos testimonios.
un amor muy lindo a la sotana, la envidia que tenía él cuando sus compañeros se vistieron con la sotana y él no podía hacerlo, fue un gran sufrimiento, ¿no? Padre Juan, rece mucho al buen Jesús y a María Auxiliadora, en un modo especial en la Santa Misa, para que me ayuden en mis estudios y pueda ponerme pronto la sotana, vestirme de una vez para siempre de luto. Creo que ya es tiempo. Tengo verdaderamente una santa envidia de mis 6 antiguos condiscípulos, que este año de la Inmaculada ofrecerán a tan buena Madre Celestial una brillante corona consagrándose totalmente a su divino Hijo, revistiéndose con la vestidura del Divino Maestro, pasar del hombre viejo al nuevo, renunciando por completo al demonio, al mundo y a la carne. Llegará el día que yo también me enlute para siempre de una vez. Puede ser que el Señor no me veía bastante preparado. Bueno, también otra pasión de él fue ser monaguillo, ser catequista. Apenas aprendió el catecismo ya empezó a darlo, tenía un grupito de catecismo. Bueno, misa que había, ahí estaba Ceferino. En fin, ustedes dirán, pero parece un santo. Claro, efectivamente es un santo, ¿no? Lo ven en una situación, dice, ¿por qué te cansas? Porque lo veían estudiar el catecismo para la primera comunión. ¿Por qué te cansas tanto, Ceferino, y no juegas un poco? Es que debo aprender mejor que todos el catecismo, porque tengo que enseñárselo después a mi gente. Y ellos no saben estas lindas cosas, por eso son malos y se pierden. Otro amor de Ceferino a los superiores. Parece que cuando veía un superior salesiano, lo rodeaba, lo acompañaba, lo escuchaba, le preguntaba, lo absorbía. Hay muchos testimonios. Uno que lo vio charlando sobre el barco en el viaje a Italia con Cagliero, dice que conversaban envueltos en la luz de la luna como en un efluvio celestial y acunados por las profundas armonías del mar que semejaban misteriosos salmos del infinito. Dice Ceferino, le prometo con suma reverencia y sinceridad estas 3 cosas. No sé si el padre Pepiniano. Seré muy obediente a los superiores. Seré muy humilde. Cualquier consejo que me den los superiores los recibiré con mucha humildad. Después seré muy estudioso y siempre cumpliré con el deber de la clase. Llamaba la atención de modo respetuoso de tratar con los mayores, fueran quienes fueran. Su delicia era gozar de alguna expansión más sosegada al lado de algún superior. Bueno. En fin. Todas las noches al retirarse a su camarote, lo que hacía más o menos a la misma hora que en el colegio, besaba el anillo de Monseñor Cagliero, le pedía las buenas noches, un consejo para la noche, según la costumbre de Don Bosco. ¿Te gusta Italia? ¿Has visto a los superiores? ¿Qué impresiones has experimentado? El joven contestó con un suspiro de gran satisfacción. Oh, sí, cuán buenos son todos los superiores. Yo no sabría decir cuál de ellos es mejor, pues todos indistintamente me tratan con bondad y cariño. Bueno, el amor a sus padres también, el amor a su gente, bueno, son 1000 textos, pero tenía un profundo respeto a su padre, a quien amaba. Cuando recibí una carta de él, que ya conocía la procedencia, su rostro se inundaba de alegría. Un día, paseando él y yo por el patio, sin decirme nada, veo que saca del bolsillo interior de su saco una carta, me la extiende con visible satisfacción y me dice, lee. Era una carta de su padre, mal escrita, pero que se entendía bien lo que quería decir. Mi querido hijo, empezaba la carta. Desde el principio al fin eran ardientes consejos.
que debes portarte bien para ser mañana un hombre de provecho. Piensen quién lo escribe, ¿no? Acá te mando 50 centavos para que compres caramelo. Entre paréntesis, era muy pobre Seferino, siempre tuvieron que pagarle. O sea, le regalaron el estudio, ¿no? Efectivamente, en la carta venían 50 centavos de papel. Terminada la lectura, sobre la carta puse el billete adentro y la entregué a Seferino. La guardó llena de alegría, como si hubiera recibido un precioso regalo. ¿Es que tu padre sabe escribir?, le pregunté. No, me dijo. Él tiene un lenguaraz, que es su secretario, y lo acompaña a todas las partes. Y le escribe la correspondencia. Cuánto amaba a su querido y anciano padre, a su buena madre, hermanos y hermanas, y a toda la gente de su tribu. Bueno, es notable también el amor a la tierra, a su tribu y a la Argentina. Y su amor a la Patagonia, a las extensiones infinitas de la Patagonia, que recordaba siempre, ¿no? Era el año 1897, me encontraba como alumno en la Escuela Agrícola de Don Bosco, en Uribe Larrea. Bueno, yo era encargado de llevar todas las mañanas la leche al colegio San Miguel y a las hermanas auxiliadoras. Me pidió el padre Guerra que, ya que iba solo en la jardinera, llevara a Seferino como compañero. Así le servía de distracción y de paseo. Yo encantado de tener un compañero de viaje. En pocas horas nos hicimos amigos. En el trayecto quería siempre manejar el caballo. Yo lo complacía. Él me narraba muchas cosas de la Patagonia. Para mí eran todas novedades. Pero como no me interesaban, prestaba poca atención. Tanto que una vez lo interrumpí con una pregunta que no venía al caso. Y él me dijo, ¿cómo? ¿No le interesan a usted mis explicaciones? Si usted conociera la Patagonia, vería qué linda que es. Bueno. Quería ser sacerdote para dedicar su vida a sus paisanos. Tenía en gran veneración el Santo Evangelio que quería difundir entre sus contemporáneos. Comenzó a ser más expansivo y hablaba de su querida tierra patagónica. Cuando lo hacía, como no podía expresarse correctamente en castellano, para significar el inmenso cariño que profesaba a Río Negro, que lo había visto nacer, se imponía a sí mismo un prolongado silencio y miraba profundamente, como queriendo abarcar a través de la distancia toda aquella extensión de tierra que fue en otro tiempo teatro de hazañas sin cuento y de horribles escenas de sangre. Cuando Seferino se ponía grave sin llegar a la tristeza, por esos recuerdos que se agolpaban en su mente, intervenía yo con alguna frase oportuna para distraerlo del motivo que le producía esas preocupaciones. Oye, Seferino, ¿recuerdas bien el idioma pampa?, le pregunté en una oportunidad a boca de jarro. ¿Cómo no me voy a acordar?, me contestó extrañado por mi pregunta intempestiva. Entonces dime, ¿con qué frase se saludan los indios que recién se encuentran? Marí, marí, me contestó sin titubear. Bueno. Tuve la oportunidad de profundizar en su amor a la patria y a su pampa. Con motivo de la distribución de premios, le indiqué que estudiara esa poesía, el ombú, una poesía. La estudió con entusiasmo y se dispuso a declamarla con la perfección con que sabía hacerla, pero donde ponía toda su alma y lo repetía con un no sé qué ardoroso, fue al decir que a una raza da su nombre que nadie pudo domar. Y lo dijo con tal acento de convicción, con tal entusiasmo y con tan vibrante voz que llamó la atención. ¿Cómo? Hay una poesía que él recita y dice que a una raza que da su nombre que nadie pudo domar. Y ahí se enfervorizaba, porque recordaba su raza, claro.
Igual lo habían hecho de goma, pero... dice en una carta, veremos el resultado. ¿Quién sabe esta vez se hará ver la Argentina católica como verdadera nación que respeta a los prelados que le honraron? En ese tiempo, paseando un día por las calles de Roma, los transeúntes al mirar a Ceferino se detenían y hablando entre sí y haciendo señales con las manos, decían en dialecto piamontés: Curí, curí, a ver un moro, que traducido, corran, corran si quiere ver un moro. Él sonriente me preguntó, ¿qué está diciendo esta buena gente? Yo le dije que su aspecto, su cutis y su voz de conversar en castellano atraían la atención, demostrando que era americano. Él, gloriándose, replicó, sí, soy americano, y por añadidura de la Patagonia. Su amor a la tierra pasaba, o sea, digamos, por supuesto que el perdón estaba metido necesariamente en su fe. El testimonio dice, se había librado de este prejuicio atávico y había perdonado de corazón las armas que habían combatido con su gente. Ceferino no nutría rencor alguno. Jamás le escuché frase que indicara resentimiento por lo que habían hecho con el gran cacique que era su padre. Y esta actitud resalta más si la comparamos con la de los 3 bororos del Mato Grosso que llevó Don Balso a Italia en 1898. Se ve que la otra vez despotricado, pero Ceferino jamás. En los recreos, no pudiendo por su debilidad tomar parte en los juegos de destreza, paseaba con algún superior o con tal o cual compañero, hablando siempre con visible entusiasmo de la esperanza de volver algún día a su patria para cumplir con su misión de religión y de cultura, para él supremo ideal de su vida. Siempre pensaba que se iba a curar, a pesar de que ya estaba destruido por la enfermedad. Su última carta dice, cuando esté mejor, volveré otra vez a mi patria. Bueno, otra pasión de él fue el canto, y no sé cuánto tiempo queda. Allá, bueno. Tomate el tiempo que quede. Yo se las hago. Se agotaron todos los tiempos. Bueno. Nos hace entusiasmados. Bueno. Una cosa que llenaba el corazón de Ceferino era la gratitud, que lo había heredado de Don Bosco. Don Bosco era un hombre muy agradecido, especialmente a los que lo ayudaban, ¿no? Y eso se lo transmitió a sus salesianos. Y eso le transmiten al alma. Es impresionante la alegría de la fe y la gratitud por lo que ha recibido Ceferino. Bueno, le dice a Cagliero en un discurso, quiera Dios que yo también pueda compartir tus sudores a favor de los pobres indios, haciendo por ellos lo que tú has hecho por mí, ángel de la Patagonia.